Hola, soy María Florencia Pollo Cataño y hoy vamos a hablar en el contexto de la investigación en ingeniería de software, en los sistemas de información y en la informática en general. Vamos a hablar de las revisiones rápidas de literatura. Estas revisiones, esta manera de hacer una revisión, son un enfoque rápido que permite evaluar información relevante en poco tiempo. Se utilizan para tomar, obviamente, decisiones rápidas y fundamentadas en distintas áreas de la ingeniería de software y de la informática en general. Podríamos pensar, por ejemplo, en instancia de desarrollo de productos en el marco de la industria, actualización de sistemas informáticos, evaluación de riesgos y también para la toma de decisiones estratégicas. En el contexto de la ingeniería de software, la toma de decisiones fundamentada con juicio, con valor y opinión es muy importante para poder lograr el éxito de un proyecto. Sin embargo, en muchos casos, los equipos de desarrollo están con plazos de tiempo muy ajustados y presiones para también hacer entregas y cumplimiento de determinados hitos. En estas situaciones, la revisión rápida de literatura surge como una herramienta bastante útil para respaldar decisiones fundamentadas en lapsos cortos de tiempo. Por otro lado, también vimos la necesidad de poder sistematizar procesos, ordenarlos, estructurarlos, y esto es parte, ¿no?, de las buenas prácticas científicas, ¿no? Y esto se ve dentro de lo que es la investigación aplicada, lo vemos mucho quienes investigamos en ingeniería. Entonces, la metodología de las revisiones rápidas son un proceso eficiente y ágil que permite recopilar, evaluar y sintetizar toda la evidencia disponible. Y aunque el tiempo es un recurso complejo y es corto, se siguen principios sistemáticos que lo que van a permitir es garantizar la calidad y la integridad de esa revisión. Y esto incluye la identificación rápida de las fuentes relevantes, la evaluación crítica de la información y la presentación clara de los resultados. Bien, una de las metodologías propuestas proviene, tienen la fuente ahí debajo, y consta de varios pasos, ¿no? En este primer grupo de pasos tenemos estos tres que están en los recuadros verdes. El primero, empezando por la izquierda, como siempre, definición del objetivo. Bueno, inicialmente lo que uno tiene que hacer siempre que tiene algún proyecto es definir claramente el objetivo, en este caso en particular de la revisión rápida. Respondiendo, ¿no?, a la pregunta qué pregunta o problema específico se está tratando de resolver, y pensando un ejemplo podría ser evaluar la viabilidad de una nueva tecnología para un proyecto de desarrollo de software, a lo mejor que se entiende por determinado conjunto de conceptos que se tratan en las comunidades técnicas, pero todavía no están formalizados. Como actividad siguiente tenemos la identificación de recursos y restricciones. Es muy importante identificar los recursos disponibles. Entendemos a los recursos como la gente, el tiempo y la información. Y también tener en cuenta las restricciones, como podría ser, para el caso de una revisión rápida, seguramente el plazo límite para la toma de decisiones o el alcance específico de la revisión, ¿no? eh, Identificar qué implica y qué no implica. Eso es fundamental también, de qué no se va a encargar esta revisión. Y bueno, finalmente acá en este conjunto de actividades, este primer paso, el desarrollo de un protocolo de revisión, crear un protocolo detallado que establezca criterios de inclusión y de exclusión, los métodos, las maneras en las que se va a buscar información, criterios de evaluación de calidad de estos estudios o fuentes de información y el plan de análisis de datos, ¿no?
entendiendo que este protocolo lo que busca es garantizar la consistencia y la transparencia del proceso de revisión, justamente permitiendo la sistematización. Bien, a continuación, los siguientes pasos son los siguientes. Primero, la búsqueda de la información. Y acá sí, llevar a cabo la búsqueda exhaustiva de la información relevante y se utilizan fuentes como bases de datos académicas, repositorios en línea, literatura gris que no tiene revisión por pares, y también expertos en el campo. Se van a utilizar términos de búsqueda específicos y criterios de inclusión para identificar rápidamente cuál es la información más relevante. A continuación viene selección y evaluación de la información. Acá se hace una revisión crítica de toda la información identificada, ¿no?, previamente, y esto lo hacemos para determinar la relevancia y la calidad, aplicando criterios de inclusión y exclusión establecidos previamente en el protocolo de revisión, que permite buscar, seleccionar los estudios o las fuentes pertinentes también. Además, vamos a evaluar la calidad y la validez de los estudios o de las fuentes utilizando distintas herramientas disponibles de evaluación de la calidad. Finalmente, como última dentro de este paso, última actividad, la síntesis de la información, analizando, haciendo consistente, sintetizando la información relevante de manera clara y concisa. Esto obviamente incluye extraer datos claves de los estudios seleccionados, identificar patrones, tendencias y también algo súper importante que es presentar hallazgos. Y esto hacerlo de manera estructurada. Muchas veces uno realiza sus preguntas de investigación, hace todas sus búsquedas y encuentra en la bibliografía hallazgos que hasta muchas veces lleva a replantearle las preguntas de investigación. Pero si esto así no fuera, también dejar registro estructurado y ordenado de los hallazgos permite a lo mejor después, como futura línea, realizar alguna otra revisión teniendo en cuenta y partiendo de los hallazgos de revisiones previas. Bueno, y finalmente, como últimas actividades, análisis e interpretación de los resultados. Acá lo que se hace es analizar todos los resultados de esta revisión rápida en relación con el objetivo que se estableció previamente. Se van a considerar y se tienen en cuenta también los hallazgos que permitan, ¿no?, tomar decisiones en este contexto. Después presentar los resultados. Hay que presentarlos obviamente, tal como decíamos, de manera clara y concisa, tratando de utilizar, por ejemplo, informes, presentaciones visuales, tablas de resumen, gráficos, proporcionar una información suficiente para que quienes tengan que tomar decisiones puedan comprender y utilizar todos estos resultados de manera efectiva. Y finalmente, la iteración y la retroalimentación, que tiene que ver con identificar si es necesario realizar iteraciones adicionales del proceso de revisión rápida para poder abordar cualquier pregunta o cualquier inquietud que surja durante esta primera vuelta, ¿no? Acá entonces lo que se busca es recopilar e integrar, ¿no?, la retroalimentación para mejorar la calidad y la relevancia de los resultados. Acá termina una primera propuesta. Otra metodología es la siguiente. Tienen también la fuente debajo en la PPT. Esta es bastante menos precisa en cuanto al detalle cada paso a paso, pero tiene una estructura similar a la anterior. En las primeras etapas se asemeja bastante. Las primeras etapas son definición de objetivos claros, ¿no? Establecer los objetivos claros y específicos para esta revisión rápida, identificar preguntas de investigación o los problemas a abordar de manera, como siempre, concisos y precisos.
Después hacer una planificación estratégica, teniendo en cuenta la identificación de los recursos necesarios, que era lo que habíamos visto también en la anterior, la asignación de roles y responsabilidades y la definición de un cronograma, ¿no? Hacer una agenda de la ejecución de la revisión rápida. Y después la evaluación de la literatura existente, llevando a cabo la revisión exhaustiva de la literatura existente vinculado con el tema convocante, ¿no? Analizar los estudios relevantes en bases de datos académicas, repositorios en línea y otras fuentes confiables, justamente es la actividad fuerte de la revisión. La siguiente parte también tiene que ver con la calidad y la calidad de los artículos y la metodología utilizada, ¿no? Entonces, por un lado, el análisis crítico de la información, que se hace se hace este análisis crítico sobre toda la información recopilada, evaluando la relevancia, la calidad y la validez, ¿no? Aplicar criterios de inclusión y de exclusión, lo que busca es garantizar integridad y objetividad de la revisión para que después se pueda también sistematizar. Después la síntesis y organización de los hallazgos, sintetizando y organizando los hallazgos de manera clara y concisa, coherentes, identificando patrones, tendencias y conclusiones derivadas de esa revisión, bien directo. Y el último paso de esta serie, que es la validación por expertos, se someten todos estos hallazgos de la revisión rápida a la validación por parte de expertos en el campo de ingeniería de software, de informática en general, y ellos van a proporcionar la retroalimentación y validan la robustez de los resultados obtenidos. Acá, yo siempre que lo explico, cuento, muchas veces a mí me llaman y me dicen, bueno, a partir de esta revisión necesitamos su valoración, te hacen llegar una tabla, la tabla con los indicadores de los artículos evaluados y decir, bueno, es pertinente, no es pertinente. Obviamente cuando convocan expertos nos dicen, bueno, hágame llegar su currículum, después te dicen si hace con un grupo de tantos expertos reconocidos, con estos índices, bueno, se clasifica quiénes van a ser los expertos que van a evaluar y los expertos hacen este proceso de validación. Bueno, y la etapa final, que esta es capaz la que se diferencia, ¿no? Un poco del proceso, se detalla bastante poco generación de recomendaciones y conclusiones, obviamente brindando tanto recomendaciones, buenas prácticas, sugerencias y conclusiones basado en los hallazgos de la revisión. Y lo que buscan todas estas recomendaciones siempre tienen que estar, y hay que tener muy en cuenta, tienen que estar muy orientadas a colaborar en la toma de decisiones estratégicas que se establecieron. ¿Está? Así que bueno, tal como vimos en otros videos, ahora vamos a ver dos casos. Vamos a mostrar desde ya, le quiero agradecer a Hernán Astudillo. Hernán fue quien disparó en mi cabeza todos estos nuevos procesos y bueno, tomé artículos escritos maravillosamente por él, donde se ve claramente y se justifican estos usos, ¿no? La primera revisión se centra, esta que está acá, en el uso del juego de roles en educación, en ingeniería de software. Ahí tienen debajo también las citas. Se seleccionan 23 artículos de bases de datos reconocidas, WOS, Scopus y la IEEE. La mayoría de estos estudios se enfocan en el desarrollo de software en particular y en el fortalecimiento de estas habilidades blandas, ¿no? Y el trabajo en equipo. Y aunque los roles suelen ser asignados a personas, uno de los estudios exploró la asignación de roles a componentes de software y se pudieron identificar desafíos en la implementación de juegos de roles, como consideraciones a tener en cuenta en lo que son planificación operativa y la necesidad de enfocarse en circunstancias específicas relevantes para los estudiantes, ¿no? La revisión utiliza una metodología de revisión rápida de literatura, implicó un análisis ágil muy focalizado de la literatura existente
y lo que les permitió es obtener conclusiones rápidas y relevantes sobre un tema específico, ¿no? El artículo utilizó la primera metodología de revisiones rápidas que mencionamos, ahí están todos los pasitos puestos, y teniendo en cuenta que esta metodología se centra en definir claramente el objetivo de la revisión, identificar recursos, restricciones, desarrollar el protocolo de revisión detallado, llevar a cabo, ¿no?, también la búsqueda exhaustiva de la información, seleccionar y evaluar críticamente esta información, sintetizando los hallazgos, analizando e interpretando los resultados, presentando estos también de manera clara y concisa, pensando en una iteración si fuera necesario y finalmente implementar estas decisiones basadas en los hallazgos de la revisión. La razón por la cual se utilizó esta metodología fue debido a que su enfoque es muy estructurado, garantizando obviamente consistencia y transparencia, y la adecuada también identificación de recursos y restricciones, síntesis clara de los hallazgos para poder informar la toma de decisiones en el contexto de la ingeniería de software. Bueno, acá cerramos caso 1. Y ahora vamos al caso particular número 2. Acá tienen también este otro artículo que analiza las revisiones rápidas como una alternativa a las revisiones sistemáticas, que son el estándar, el estándar que utilizamos para sintetizar evidencia científica, pero que pueden tardar mucho tiempo en completarse. Entonces, las revisiones rápidas buscan proporcionar resúmenes de la literatura de manera eficiente y oportuna. Es útil para situaciones urgentes, para situaciones donde el tiempo es un factor crítico, y aunque deben adherirse a los principios de las revisiones sistemáticas para evitar sesgos, las revisiones rápidas no van a profundizar tanto y pueden tener limitaciones como la brevedad y alguna posible omisión metodológica. La pandemia COVID-19 impulsó significativamente el uso de revisiones rápidas debido a que se necesitaban respuestas clínicas de manera urgente. Finalmente, también es muy importante destacar que las revisiones rápidas deben ser transparentes en su metodología y deben ser claras en cómo difieren de las revisiones sistemáticas completas. En cuanto a la metodología utilizada en este artículo, se asemeja más a la segunda opción, por eso es que lo tomamos. Hace más hincapié en la necesidad de realizar revisiones de manera rápida y eficiente sin comprometer la calidad. Destaca la importancia de proporcionar recomendaciones y conclusiones basadas en los hallazgos de la revisión, aunque de manera más concisa que en una revisión sistemática completa. Entiende la diferencia, ¿no? Además, la metodología también señala la importancia de ser transparentes en la descripción de los métodos que se usaron y de informar, de anoticiar sobre cualquier desvío, ¿no?, o alteración de los métodos de revisión sistemática tradicionales. Bueno, con esto vemos los dos ejemplos, describimos cada uno. Nuevamente le agradecemos a Hernán por haber incursionado. Es otra alternativa para investigar. Es una alternativa mucho más útil a veces para quien está en la industria, quien no necesita hacer una revisión exhaustiva y a lo mejor tomar decisiones tecnológicas que muchas veces se hacen por tradición, ¿no? O porque a alguno le resultó exitoso para alguna circunstancia y se están olvidando de alternativas posibles para mejorar y hacer más eficientes nuevos procesos. A veces hay decisiones y yo pregunto en algún equipo, ¿y esto por qué se tomó? Y es porque es lo que se viene decidiendo y no hay verdaderamente un sustento. Yo creo que quienes hacemos investigación aplicada tenemos este challenge, ¿no? Poder tomar de los métodos científicos estas cosas útiles vinculadas con la sistematización de procesos, la justificación, la solidez del método científico para el proceso de la industria, para resolver problemas de la industria
que se nos plantean constantemente, sobre todo quienes trabajamos en tecnología, donde los cambios cada vez van siendo con mayor velocidad. Así que bueno, nada, desde ya, muchísimas gracias, espero que les haya interesado, nos vemos pronto y hasta luego.